En el modelo de equilibrio general dinámico, lo que es importante o relevante son las decisiones en el tiempo. En el caso del modelo estático, habíamos dicho que es una sola decisión intertemporal, una sola decisión en un punto en el tiempo. Sin embargo, en el equilibrio general dinámico, estas decisiones están encadenadas o vinculadas a decisiones pasadas. En la estructura que aquí les presento, estamos suponiendo que estamos en el periodo inicial, t igual a 0. Supongamos pues que es cuando el universo ha sido creado en el momento 0 de la existencia. En este caso, estamos interesados obviamente como conocer los precios de factores y de bienes de consumo que vacían los mercados de forma simultánea. En este punto es importante señalar la importancia de la condición inicial. Observemos que partimos del año 0. En el año 0 es el momento inicial, es cuando el mundo ha sido creado. En ese periodo vamos a tener una demanda de bienes de consumo, la oferta, como habíamos estipulado antes, y en el mercado de factores vamos a observar algo interesante. Nos vamos a dar cuenta que en el año inicial, en el periodo inicial, los consumidores han nacido ya con una dotación de factores. El más sencillo de entender es el trabajo. Cada individuo que compone nuestra economía dispone de una fuerza de trabajo que va a ofertar en el mercado de trabajo. Y aquí es la parte más interesante y donde está el vínculo intertemporal o decir dinámico en esta economía, es en la dotación de factores de capital o activos de capital. Estamos suponiendo aquí implícitamente que los consumidores de nuestra economía disponen ya en el momento inicial, cuando nacen, de una serie de activos, de una cantidad de activos que va a poner en el mercado de factores a la disposición de las empresas para que sean empleados en la producción. Aquí la anotación, para denotar o destacar la notación de periodo inicial, he puesto este superíndice menos 1 en el periodo cuando t es igual a 0. En t menos 1, es lo que queríamos expresar aquí, en t menos 1 tenemos una cantidad de factores de capital activos que los individuos poseen en su conjunto, de distintos activos de capital, y que están, le llamamos activos iniciales o condiciones iniciales de los consumidores. Este vínculo intertemporal en cuanto a la posesión de los activos se continúa en el siguiente periodo. En T1, el año siguiente, si pensamos en años, o T1 podemos pensar este brinco como una generación completa, con pues una generación medida en 25 años, por mencionar algo así. Observaremos pues que de nueva cuenta existirá el mercado de bienes, mercado de factores, y los activos de capital que están a la disposición en el mercado de factores para ser alquilados por las empresas son generados en el periodo anterior. ¿Okay? En la línea amarilla tenemos el vínculo entre dos periodos de tiempo en el cual trasladamos activos del pasado hacia el futuro, y esto lo consideramos como el ahorro del periodo pasado constituye el capital, o se va a formar como el capital. Recordar que los ahorros son empleados por las empresas como capital para producir el producto, el bien de consumo Y1. Entonces, en un modelo de equilibrio general dinámico, lo que tenemos pues es un vínculo intertemporal. Hay una diferencia entre los individuos que viven hoy, comparado con los de ayer. En cuanto a activos, es un tipo de modelo en el cual existe un tipo de heterogeneidad intertemporal. La riqueza de ayer afecta a la riqueza de hoy. Las decisiones que se tomarán, imaginen, en los consumidores, un consumidor maximizador de utilidades va a elegir la cantidad de consumo, ahorro en este periodo, tomando en cuenta el nivel de ahorro del periodo anterior. ¿Okay? Es decir, en el periodo anterior, el individuo maximizador consideró sus decisiones de consumo de todos los bienes y ahorro en ese periodo, tomando como dados el nivel de activos que poseía inicialmente. Entonces, en el equilibrio general dinámico estamos interesados en conocer cuáles son los precios P de los bienes, los precios de los factores, por ejemplo, la tasa de interés en el caso del capital, el salario en el caso del trabajo,
que vacían los mercados de forma simultánea en todos los mercados. Recordar que aquí hay tantos mercados como bienes y activos y factores de producción existan en un periodo, pero también tiene que suceder en el periodo siguiente, P1, para indicar que el precio corresponde al periodo 1 y la tasa de interés del periodo siguiente. Es decir, en el equilibrio general dinámico estábamos interesados en conocer los precios que vacían los mercados de forma simultánea, pero también a través de distintos periodos en el tiempo. Por ejemplo, podríamos pensar en el periodo 2 y así sucesivamente, dependiendo del problema que estemos considerando. Si es una economía en la cual los individuos viven de forma indefinida, es decir, un horizonte temporal de infinito, tendríamos que continuar esto hasta que converjamos al infinito, que esto nunca ocurrirá. Pero veremos los instrumentos matemáticos para hacer el análisis de este equilibrio general en los siguientes videos. Recapitulando, entonces tenemos un modelo compuesto por muchos mercados de bienes y factores. Tenemos que estas decisiones intertemporales, las decisiones de ahorro, impactan las decisiones de ahorro en el siguiente periodo, en amarillo, y también de consumo. Al impactar las decisiones de ahorro y consumo en un periodo posterior, por ejemplo en T1, también impactamos directamente el nivel de capital en estas economías. Cuando impactamos el nivel de capital, también obviamente de trabajo, esto he omitido un poco el énfasis en este caso del trabajo, también estamos afectando pues directamente el nivel de producción, es decir, el PIB. En pocas palabras, el modelo de equilibrio general, recordemos, es la agregación de las decisiones de los individuos en distintos mercados. Y nosotros, como macroeconomistas, estamos interesados en conocer la evolución. La principal variable macroeconómica que siempre escuchamos es el PIB. Para entender la evolución del PIB, es necesario entender cómo las decisiones a nivel microeconómico afectan el nivel de ahorro agregado, que a su vez afecta la disposición de capital, y este capital afecta el nivel de producción. Consecuentemente, cuando afectas el nivel de producción, también afectarás consumo y ahorro de ese periodo. Es decir, afectarás el ahorro, es la inversión. Entonces, decisiones pasadas respecto a inversión afectan al nivel de inversión actual, al nivel del PIB y también al nivel de consumo. También podemos hablar, extendiendo el modelo, en términos de bienestar. Dado que si asumimos que los consumidores obtienen bienestar a partir del consumo de bienes y servicios y del ocio en algunos casos, en ejemplos que tendremos, entonces nuestras decisiones pasadas, por este encadenamiento ya mencionado, afectarán también al nivel del bienestar de los individuos. Por supuesto, este modelo también podría servir para explicar o estudiar, mejor dicho, cuestiones de desigualdad económica que observamos en la economía en la vida real. En nuestro curso nos limitaremos en analizar cómo el impacto de las decisiones de consumo afectan el nivel de ahorro, que a su vez afecta al capital, afecta la oferta de trabajo, afecta la producción, es decir, PIB, inversión, consumo. Básicamente nos centraremos en esto. Es decir, en pocas palabras, nuestro curso está enteramente enfocado, en esta parte del curso, en decidir cuánto debe de ahorrar una economía para poder, por ejemplo, maximizar el nivel de bienestar social, el PIB o otra variable de interés. Vamos a ver que a lo largo del curso dos formas o aproximaciones para estudiar estas economías. Una primera solución es la llamada centralizada o del planificador benevolente. La segunda solución es la descentralizada o solución de mercado. Es importante que no pierdan el foco entre las diferencias entre uno y otro. En la solución centralizada vamos a suponer que existe un planificador central. Todas las decisiones de consumo, ahorro e inversión son tomadas por un solo agente que decide, que tiene el voz y decisión única en la economía
para determinar las magnitudes de estas variables. ¿Ok? No existen mercados. Yo sé que hemos estado hablando sobre existencia de mercados, de bienes y factores. En esta aproximación para resolver este tipo de modelos, vamos a olvidarnos un poco de los mercados productivos, mercados de bienes y factores, y vamos a considerar esto, les decía, como la decisión de un dictador benevolente, planificador, y este planificador va a tomar la decisión agregada de cuánto consumir, cuánto ahorrar y por tanto cuánto producir en cada periodo del tiempo. ¿Bajo qué criterios va a tomar estas decisiones? Veremos más adelante que básicamente existen dos. Vamos a tener un planificador benevolente que va a desear maximizar el nivel de consumo de la sociedad, por una parte, o bien optimizar el nivel de consumo de toda la sociedad y por tanto de también optimizar el nivel de bienestar. Entonces tenemos dos enfoques al interior del planificador benevolente de esta solución centralizada, que no son opuestas, están vinculadas, pero hay diferencias sustanciales que después en las siguientes slides tomarán más sentido. En la segunda aproximación es la solución descentralizada, que es el enfoque que hemos venido mostrando en los videos pasados, y en la cual nosotros estamos interesados en conocer, en determinar cómo los mercados, sin la existencia de un planificador benevolente, resuelven la asignación de recursos. Recordad que determinar la cantidad de ahorro y de trabajo y de capital, consecuentemente, es una asignación de recursos en nuestra economía. Entonces, vamos a ver cómo la solución de mercado es un mecanismo eficiente para asignar los recursos de estos bienes, los recursos de nuestra economía, para maximizar igualmente nuestro beneficio, en este caso, optimizar el nivel de bienestar social. Veremos al final de esta serie de 3 videos que habrá, este es el primer video, veremos al final en el tercer video que la solución centralizada y la solución del planificador benevolente son equivalentes, es decir, llegaremos a la misma solución por dos caminos distintos. Obviamente explicaré bajo qué supuestos esto ocurre y cuándo hay diferencias entre la solución del planificador y la del mercado. Entonces, a continuación vamos a centrarnos pues en la solución centralizada o planificador benevolente y analizar en este primer video bajo qué criterios presentar primero el approach del planificador central que desea maximizar el consumo de la sociedad, pero sin optimizar el consumo ni el bienestar. ¿Ok? Aquí vamos a hacer un poco de discusión y en la siguiente slide. La solución de planificador o solución centralizada. Los supuestos básicos de nuestro modelo de planificador central será que el planificador va a determinar el nivel de consumo de la economía, como había comentado, el nivel de ahorro o inversión, dado que es una economía cerrada. Recordemos que cuando escuchemos o leamos una economía cerrada significa en el contexto macroeconómico que no existe comercio internacional, ni flujo de capitales, ni trabajo. Estamos en autarquía. Y por tanto el nivel de capital y producción del PIB, una vez que has decidido el nivel de ahorro, también trabajo, aquí me faltó especificar, para determinar el nivel del PIB o Producto Interno Bruto. La elección y consumo ahorro es una decisión intertemporal, como habíamos comentado antes. Ahora veremos otra vez de nuevo el mismo esquema, pero será tomada con base en dos criterios: maximizar bien el consumo de la sociedad u optimizar el consumo de la sociedad. En este video nos centraremos en qué sucede con la economía cuando el planificador central decide maximizar el consumo, más no optimizar el consumo de la sociedad. Entonces el planificador va a elegir los montos de capital, producción, determinando nivel de ahorro y obviamente a través del consumo. Pero lo hará de forma intertemporal. Para dejar claro un poco el concepto de cuestión intertemporal, vamos a suponer que las decisiones la hará desde el inicio de los tiempos hasta
nunca. Es decir, siempre. Vamos a suponer que las decisiones que tomará el planificador la hará en cada periodo del tiempo, y en el periodo inicial vamos a tomar como dado el stock de los activos. Aquí me estoy enfocando en un solo activo de capital que sirve como capital inicial para las empresas, con el cual van a producir. Una vez determinada la producción, el planificador va a elegir el nivel de consumo que maximiza un criterio específico. En este caso habíamos dicho que permita que la sociedad obtenga el máximo nivel de consumo posible. Además de maximizar el nivel de consumo de social, también va a determinar la cantidad de ahorro en este periodo. Y esta cantidad de ahorro va a afectar el nivel de capital en el siguiente periodo. Con ese nivel de capital se determinará el nivel de output, de producción, consumo, y de forma endógena se va a determinar también el nivel de ahorro. Para después, en el siguiente periodo, se repite la acción. Dado el nivel de ahorro óptimo del periodo anterior, se determinará la producción, el capital, producción, consumo y a su vez el ahorro. Y este proceso se puede iterar hasta que tiende a infinito, ¿no? De forma infinitos periodos podemos hacer ese proceso de iteraciones, y esto es lo que nosotros llamamos decisión intertemporal. Lo que les había comentado antes, decisiones pasadas van a afectar de forma importante el desempeño de la economía en términos del PIB, inversión, consumo y nivel de bienestar. Básicamente, entonces, si pensamos como un planificador que desea maximizar el consumo en cada uno de los periodos, el planificador entonces elige una secuencia de consumos, un path, un camino de consumos. La estrellita significa óptimo, óptimo, significa máximo, que permite el máximo consumo en cada uno de los periodos que estemos considerando en el análisis. Esta senda de consumo que maximiza el bienestar social, habíamos dicho que va a elegir el consumidor, va a tomar se va a elegir a través de dos criterios: o bien maximizar el consumo en cada periodo, o bien optimizando el consumo en cada periodo. Sea cual sean las dos opciones, bajo ambos criterios el planificador trata de maximizar el beneficio o bienestar social. La diferencia entre uno y otro consiste en cuanto a la sustentabilidad de una senda de consumo. Vamos a ver que cuando el planificador decide maximizar solo el consumo en cada periodo, es decir, que todo el mundo pueda disfrutar el mayor consumo posible, veremos que ocurren dos situaciones. La primera situación es que la economía no es sustentable, es decir, el planificador, en su afán de maximizar el consumo que disfrutan los individuos de nuestra economía, destinará todos los recursos disponibles para producir más y que esa producción se destine directamente a consumo solamente. Esto implica que en nuestra economía no habrá una decisión de ahorro o inversión, puesto que queremos maximizar en un periodo específico, por ejemplo en el periodo cero, todo nuestro consumo. No ahorrando en el periodo cero, como hemos visto la decisión intertemporal, esto implica que no habrá capital, un ahorro y por tanto un capital que sirva o que puedan las empresas emplear para producir en el siguiente periodo y así sucesivamente para más periodos. Esto implica que un maximizador de consumo, un planificador benevolente porque desea el bienestar de todos, cuando decide maximizar solamente el consumo sin considerar el efecto intertemporal, entonces veremos que la economía no es sustentable. Por no sustentable quiere decir que desaparece, no habrá producción en el siguiente periodo, todo se consumirá en un solo periodo. Si gustan pensar en una generación de humanos, y entonces en la siguiente generación ya no habrá recursos disponibles para el disfrute, el bienestar de los individuos de esa generación. Por tanto, un maximizador en ese primer resultado
Llegaríamos a una economía no sustentable. El otro resultado que veremos, haciendo pequeñas modificaciones en los supuestos de partida, también maximizará el nivel de consumo en cada periodo, el nivel de consumo de la sociedad, pero queriendo siempre mantener que una economía sea sustentable, es decir, que no suceda como en el caso 1, que la economía desaparece básicamente porque no existe capital. Veremos que ese caso del planificador maximizador de consumo en cada periodo lo hará partiendo de una idea de que existe de que es necesario, mantener un nivel constante de capital, y ese nivel constante de capital sea el suficiente nivel, la cantidad suficiente tal que sea posible producir producir algo en el siguiente periodo. Es decir, en el enfoque de maximizador de consumo de cada periodo, en el enfoque 2 al interior de este enfoque, veremos pues un planificador que desea mantener la economía sustentable. Es posible producir en los siguientes periodos. Y obtendremos unos resultados que nos servirán después para comprender la diferencia entre un maximizador de consumo de cada periodo y un optimizador de consumo en cada periodo, a partir del resultado anterior de este video. ¿Okay? Entonces nos vamos a enfocar en lo que resta de este video, en el enfoque o caso 1, le he llamado, de maximizador de consumo. Veremos dos subcasos. El segundo nos servirá para establecer las bases para entender un planificador optimizador. ¿Okay? La idea es que a partir de este video y el segundo entendamos la diferencia entre maximizador y optimizador de un planificador, y para un tercer video poder analizar y contrastar los resultados de una economía descentralizada de mercado con el planificador. Entonces, para ver el modelo donde los supuestos de partida para estudiar las acciones de un planificador benevolente que maximiza el consumo cada periodo son los siguientes. Vamos a suponer que existe un solo bien y este bien se puede consumir y se puede emplear para construir más capital. ¿Okay? Tiene esta dualidad, o me lo como o lo puedo emplear para producir más bienes. Esto es un supuesto muy bruto, muy simplificado, pero es habitual en la literatura. Existe un solo factor productivo, el capital. No vamos a ver la decisión de trabajo de los individuos y la función de producción depende solo del capital. Para simplificar la exposición, el planificador, aquí falta una R, elige el nivel de consumo y ahorro en esta economía y consecuentemente afectará el nivel de capital y producción, como hemos dicho antes. Lo anterior implica que las siguientes ecuaciones describen a la economía. Vamos a tener tres ecuaciones fundamentales. Esto lo deben de anotar en su cuaderno o libreta. Tenemos la producción. Como es el planificador central, cuando hablemos de la producción, va a ser la producción de toda la economía. Todas las empresas, imaginen, él es el gran gerente y controla todas las empresas y va a agregar como antes. Vamos a agregar todas las empresas en una sola, como si fuese una, y toda la producción como si fuese una. Lo que habíamos dicho, va a depender solo del capital. La letra A representa un nivel de productividad exógeno. Vamos a suponer que es constante. Un nivel de productividad de las empresas de nuestra economía. Y el factor alfa nos indica los rendimientos. Por una parte, primero, la elasticidad del producto respecto al capital. Y esta elasticidad pues, nos indica directamente el tipo de rendimientos a escala que observaremos. Vamos a suponer para este ejemplo práctico que el valor de alfa está entre 0 y 1. ¿Okay? Dado que alfa es menor que 1, básicamente, vamos a ver que nuestra función de producción presenta rendimientos decrecientes en el factor capital. Es decir, incrementos de K implica sí incrementos en Y, pero no de forma proporcional. Si lo ponemos en términos numéricos, un incremento de 1% de capital en la función de producción incrementa la producción, como había dicho antes, pero menos que 1%. No es proporcional al incremento. Después, la segunda ecuación es la ecuación que llamaremos restricción de recursos en esta economía. Hemos supuesto que
es una economía cerrada, eso implica que no hay comercio exterior, no hay importación ni exportación de bienes. Tampoco hay flujos de capital, por tanto, el capital que existe en nuestra economía debe de ser determinado endógenamente, es decir, el capital, decisiones internas. Dado que esta inversión tiene que hacerse con los recursos disponibles en la economía, que sean generados a través de la producción. Entonces, la inversión, una fracción de nuestra producción va a parar como inversión y otra va a parar como consumo. Aquí tengo que hacer la anotación que la inversión va a ser igual al nivel de ahorro agregado en nuestra economía. Esta ecuación es fundamental, ecuación de restricción de recursos, porque lo único que nos dice es todo lo que producimos lo empleamos para consumir o bien para ahorrar. Y la tercera ecuación, importantísima, es la que nos dicta la evolución del capital en nuestra economía. Aquí he introducido esta notación ya con los subíndices, me faltó decirlo desde el inicio. El subíndice, la variable subíndice T nos indica que va a haber un nivel de producción en el T, cuando T puede tomar valores de 0, 1, 2, así sucesivamente. Entonces, dicho esto, tenemos la evolución del capital. La variable delta, el operador delta, nos está indicando que es una diferencia. ¿Una diferencia entre qué? Cuando veamos la diferencia del capital T más 1, significa que el capital de mañana menos el capital de ayer es el diferencial que estamos poniendo aquí, operador de diferencia, debe de ser igual a la inversión menos la depreciación del capital, donde delta es un elemento que toma valores entre 0, 0 y 1. ¿Esto qué quiere decir? Que delta es una fracción y nos está diciendo esta ecuación número 3 que el incremento, por ejemplo, si esto es positivo, supongamos, estaríamos observando pues que hay más capital en la economía para el siguiente periodo disponible, y esto es debido a que se ha invertido una cantidad de recursos Y tal que supera la cantidad en la cual se depreció el capital por su uso. Delta es la tasa de depreciación del capital en nuestra economía. Nos dice qué fracción del capital que se emplea en la producción en el periodo T se destruye completamente o se deprecia. ¿Okay? Es de entenderse que cuando en el proceso productivo, cuando empleamos capital, una fracción simplemente se destruye en el proceso. ¿Okay? Entonces la diferencia entre inversión menos depreciación es este término de aquí, es inversión neta. Inversión neta, hemos descontado la depreciación. Y si es positiva, diremos pues que la inversión neta es pues, positiva, valga la redundancia, pero esto es debido a que, como de nueva cuenta, que tenemos recursos, hemos destinado más recursos para compensar más allá que la depreciación. Si el incremento es igual a 0, esto quiere decir que nuestras decisiones de inversión son tales que son exactamente iguales al monto que se ha depreciado el capital. Simplemente hemos repuesto el capital. ¿Okay? Cuando la variación en T en el capital en el siguiente periodo, la diferencial sea 0, quiere decir de nueva cuenta, lo repito y subrayo, que las decisiones de inversión fueron tales que solamente pudimos reponer el capital que se ha usado en la producción. Y finalmente, si la diferencial es negativa, quiere decir que las decisiones de inversión no fueron suficientes como para compensar lo que se ha depreciado el capital en el proceso productivo. ¿Okay? Entonces, ecuación 1, 2 y 3 es sumamente importante que la hayan anotado porque después veremos que están vinculadas. El primer proceso de que a continuación veremos, y lo omito en este video, es el siguiente, simplemente lo menciono. Van a tener que ustedes de la ecuación 1 sustituirla en la ecuación 2 para expresar la restricción de recursos de la economía en función de solo el capital. Cuando tengamos esto, vamos a despejar de la ecuación 2 la cantidad de inversión y lo vamos a sustituir
en la ecuación número 3. De esta forma vamos a encontrar una sola ecuación que representa, o más bien, que caracteriza toda la evolución de la economía, del capital en nuestra economía. ¿Okay? Entonces, repito rápidamente, sustituimos la ecuación 1 en la ecuación 2. Y la ecuación 2, despejando la inversión, podemos sustituirla en la ecuación 3. ¿Okay? Con base en estas tres ecuaciones, vamos pues a proceder a estudiar el caso número 1, el cual vamos a estudiar el caso del planificador que desea obtener el mayor consumo posible sin ningún tipo de restricciones, en términos de que él desea maximizar el consumo sin importar la sustentabilidad de la economía. ¿Okay? Sustituyendo la ecuación 1 y 2 y en 3, como les había dicho antes, y despejando el consumo, podemos encontrar una expresión del consumo en un periodo como el residuo entre la producción que se genera en un periodo menos lo de aquí que es la inversión. Recordemos que la inversión es I. La inversión a su vez está compuesta pues por el capital en el siguiente periodo menos el capital que no se ha depreciado, o mejor dicho, si hacemos la factorización para que quede mucho más claro, vamos a tener que la inversión en el siguiente periodo es el capital que deseamos tener en el siguiente periodo, es una variable que vamos a decidir, y la capital que no se ha depreciado. La suma de los dos es nuestra inversión, el capital disponible para el otro periodo y la producción. Dicho esto, un planificador central sin restricciones en términos de no sustentabilidad maximizará el consumo destinando toda la producción a consumo, es decir, se olvidará de la cantidad de capital que desea guardar y consumirá el capital no depreciado. Es decir, en este maximizador la elección para obtener mayor consumo es no ahorrar, no pensar en el capital del siguiente periodo, destinar toda la producción a consumo y todo esto, el capital que no fue depreciado, también destinarlo a consumo. Recordemos que estamos suponiendo que el bien que sirve para acumular capital también se puede consumir. ¿Okay? Entonces un planificador sería alguien que en el periodo inicial destinaría todos los recursos para consumo. Obviamente, esta decisión tiene consecuencias para la sustentabilidad. Es decir, si destinamos todos los recursos, incluido el capital, para consumir, entonces el capital en T más 1, desde la visión de T en 0, es decir, hoy más 1 sería el capital en el siguiente periodo, sería igual a 0. ¿Ok? Básicamente no habría capital para el siguiente periodo disponible para producción y consecuentemente al no haber capital no hay producción en nuestra economía. Y1 en el periodo 1 es igual a 0 y por tanto el consumo en el siguiente periodo es 0. En este sentido, un maximizador que no le importa la sustentabilidad de la economía destinará todos los recursos en el periodo inicial a consumir, dejando nada para ahorrar e invertir. Y esto tendría la implicación de que en un solo periodo la economía se destruiría. Posterior a un periodo, la economía se destruiría. No habría más periodos y por tanto no habría ya una economía. Este caso extremo es el caso en el cual, de nueva cuenta, para resumir, el planificador maximiza realmente el consumo, pero sin importar los periodos siguientes. Podemos pensar en alguien que no le importa, por ejemplo, el calentamiento global, y entonces decide consumir todo, quemar todos los recursos, todos los combustibles fósiles, y sin importar que eso va a mermar las condiciones de las siguientes generaciones. Este es un planificador miope, no tiene idea de que sus decisiones de consumo hoy va a afectar el resto de la economía. En este caso específico va a destruir la economía. ¿Ok? Entonces este planificador es un planificador benevolente, desea el bien de las personas, pero miope. Esto que acabo de comentar se queda, el resumen sería este. En T0 observaríamos el mayor nivel de consumo y en los siguientes periodos subsecuentes hasta el final de los tiempos veríamos que no existe simplemente una economía con un maximizador miope. ¿Okay?
El caso 2 que vamos a estudiar el día de hoy corresponde al planificador que maximiza de nueva cuenta el consumo, pero de una forma sustentable. Esto quiere decir que, por sustentable habíamos dicho que piensa que es posible obtener el máximo consumo en cada uno de los periodos de tiempo, pero permitiendo la producción en los siguientes periodos de tiempo. Es decir, no se va a consumir todos los recursos en un solo instante. Entonces diremos que sustentable, en pocas palabras, sería que existe capital suficiente para producir el producto Y. En particular, vamos a asumir que existe el capital suficiente para reponer el capital depreciado. Exactamente el capital depreciado. Vamos a producir y vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar e invertir exactamente la cantidad de capital que se destruye en el proceso de producción. Dada la tasa constante de depreciación, este supuesto implica que el capital de un periodo futuro va a ser igual al del periodo anterior. ¿Okay? Básicamente estamos diciendo que sin importar en qué periodo estemos hablando, por ejemplo en el periodo 2, perdón, de capítulo 3, es más fácil escribir un 3, vamos a encontrar que el capital va a ser exactamente igual al que había en el periodo estos supuestos, más un supuesto de una tasa constante de depreciación de capital, le implica que el capital en un periodo futuro va a ser exactamente igual al periodo pasado. ¿Okay? En castellano, si diremos pues que el capital de mañana es el mismo que el capital de hoy, y esto es, en términos más técnicos, es que el capital es constante. ¿Okay? Con un nivel de capital constante, la ecuación número 3, recordemos que es esta expresión después de haber hecho la sustitución de ecuación 1 y ecuación 2, de ecuación 1 y 2, perdón, se puede implica bien con un nivel constante de capital. La ecuación número 3 se puede reescribir de la siguiente forma. Recordemos que esta es la forma original que hemos planteado al inicio del video. Y un nivel constante implica que la diferencia entre el capital de mañana y el de hoy no existe. Por tanto, el diferencial del capital en el siguiente periodo es igual a 0. Y tendremos pues esta bonita expresión de aquí, que puede ser escrita de la siguiente forma. Tenemos pues que el nivel de consumo es una diferencia entre el nivel de producción y la cantidad que se deprecia de capital. Obviamente hay que señalar o puntualizar que el consumo depende pues del nivel de capital disponible en la economía en cada periodo. Señalar de nueva cuenta que es la diferencia entre la producción y la cantidad que se deprecia. La elección de maximización del consumo entonces del planificador vendrá por determinar cuánto capital tiene que existir en la economía para que la diferencia entre la producción y la depreciación sea mayor o sea máxima en un periodo. Y también en el siguiente periodo y también en el siguiente periodo. Es decir, el planificador va a elegir la cantidad de capital a través del consumo, tal que en cada periodo la diferencia entre producción y depreciación sea el máximo posible. Entonces tenemos un problema de maximización del valor de una función, en este caso del consumo. Recordemos que es el objetivo del planificador, maximizar el consumo en cada periodo, donde ese consumo tiene esta forma funcional. Básicamente, lo único que vamos a necesitar es, como planificador, obtener la condición de primer orden, que es básicamente la derivada del consumo respecto al capital. Esto es una CAP, aunque no lo crean. Debe de ser igual a 0. ¿Okay? Un poquito más claro, porque mi lápiz no funciona, tendremos pues que entonces el planificador elige el nivel de consumo, a través de la siguiente condición de primer orden, que la del cambio en el consumo
sea exactamente, dado el cambio o variaciones en el nivel de capital, sea 0. Esta condición de primer orden para un máximo. Esta condición implica, pues, con la función específica que hemos estipulado sobre la función de producción y la depreciación constante, implica que la derivada va a ser igual a este término de aquí. Simplemente aplicamos nuestras reglas de derivar una función exponencial. Bajamos el exponente, le restamos un 1 y la derivada de delta acá es delta simplemente. Y entonces estamos interesados en conocer cuál es el nivel de capital que satisface este nivel de máximo consumo. Por tanto, vamos a despejar nuestra variable k. Siguiendo este pasito simple, pasamos lo que es negativo a la derecha. Dado nuestro supuesto, aquí es importante recordar que alfa es menor que 1. Dios santo, es menor que 1. Esto implica que este exponente es negativo, por tanto puedo escribirlo de la siguiente forma. Un exponente negativo lo ponemos como denominador de este término y cambiamos el orden de los elementos que componen el exponente. Este término es equivalente a lo que tenemos aquí arriba, pero estamos haciendo explícito la idea de que el alfa es menor que 1. ¿Okay? Dado esto, el siguiente paso simple es despejar k. Si lo hacemos correctamente, y creo que no me he equivocado, la expresión del capital que satisface o que garantiza de que el consumo es máximo con esta primera condición de primer orden es esta expresión de aquí. Es básicamente la importancia que tiene el capital en la función de producción, viene determinada por alfa, la productividad dividido por la tasa de depreciación y el exponente elevado del eliminar este exponente tenemos este término de aquí. Este término es un término constante, puesto que alfa, a y delta son constantes. Entonces, primera condición, habíamos dicho que este planificador es un planificador que le interesa mantener una cantidad de capital constante tal que le permita reponer el capital que se ha destruido en el proceso de producción en un periodo hacia otro. ¿Cuál es esa cantidad de capital? Y además, esta cantidad de capital debe de garantizar que en cada periodo el consumo sea el máximo posible. Hacer este procedimiento que les presento aquí nos permite encontrar pues la maximización del consumo en cada periodo y vamos a encontrar que la cantidad de capital tiene que ser esta expresión que está aquí en verde. Observen que he eliminado el subíndice t, puesto que esta solución es válida para todo t, es decir, para t igual a 0, t1, t2, t cuando tienda a infinito, siempre es esto. Entonces hemos resuelto pues el problema del planificador que desea maximizar el consumo en cada periodo, pero en un contexto de una economía sustentable, es decir, que exista una economía, que exista producción y por tanto PIB, por tanto inversión y por tanto consumo. Vamos a presentar un poquito más de intuiciones de qué hay detrás de esta condición de primer orden para obtener el máximo y esto lo vamos a hacer a través de una representación de gráfica. Un poco para presentar las intuiciones de por qué el nivel de capital debe de ser esta cantidad en específico. Vamos a estudiar primero las propiedades de nuestra función de producción. Primero tenemos que el consumo depende de la producción menos la depreciación del capital. Y vamos a representar la función de producción. En el eje vertical vamos a representar las cantidades que se pueden producir con la cantidad de stock de stock de capital representado en el eje horizontal. Y aquí en este ejemplo sencillito ponemos cuando el capital es igual a 0. Observaremos pues que existe 0 producción. Esto es más que obvio. Y recordando que el alfa es menor que 0, menor que 1 y pues mayor que 0. Y que existe un nivel de productividad positivo, constante, pero positivo en nuestra querida economía. Si hacemos el gráfico de la función, nuestra función de producción presenta este rendimiento, esta dinámica. Para cada nivel de capital observaremos pues que pensemos el salto desde K0 igual a una cantidad positiva de capital.
veremos pues que existe un nivel de producción reflejado en el eje vertical. Y si aumentamos el capital, veremos también una proyección en la cantidad de producción. Lo interesante de este tipo de función de producción es que los incrementos que existen en el capital tienen efectos sobre el nivel de producción, pero la contribución de una unidad extra de capital sobre la producción es decreciente. Es decir, es positiva, aumenta la producción, una unidad más de capital aumenta la producción en términos positivos, pero decreciente en el sentido de que el incremento que observaremos en la producción es inferior al incremento anterior. Esto tiene la implicación de que la función de producción tenga esta forma específica en la cual cada incremento es inferior al anterior. ¿Okay? Debemos de recordar que en la función de producción, la derivada de la función de producción representa la productividad marginal y también representa la pendiente de la curva evaluada en un punto particular. Por ejemplo, en el punto A, la pendiente de nuestra función de producción puede ser calculada en el punto A como la pendiente de la recta que es tangente en ese punto. ¿Okay? La pendiente en el punto B también puede ser calculada evaluando la derivada parcial de la función de producción respecto al capital, pero en el punto B. ¿Okay? Entonces el valor debemos recordar que el de la pendiente que es tangente a la curva de producción, a la función de producción, es igual a la productividad marginal del capital. Recordando que en este caso concreto de esta función de producción, la productividad marginal del capital está representada por estos dos términos. Esta expresión es la misma en el punto A y en el punto B. Sin embargo, las diferencias radican en el valor de la pendiente. Visualmente sabemos que en el punto A la pendiente es mucho mayor que en el punto B. La mayor productividad del capital a bajos niveles de capital propiamente se explica por las condiciones de nada. Básicamente lo que estamos diciendo es que cuando en la economía existe muy poco capital, este poco capital es muy productivo. Un incremento en una unidad del capital, cuando el capital es muy cercano, digamos, a cero, tendrá un efecto exponencial de crecimiento de la producción. Por eso la pendiente es mucho mayor cuando el capital es cercano a cero, comparado cuando el capital crece gráficamente en el eje horizontal hacia la derecha. Cuando el stock de capital aumenta en la economía, el incremento en la producción que obtenemos a partir de una unidad extra de capital se va reduciendo, y esto explica pues el cambio en el valor de la pendiente. Se va volviendo cada vez más plana la contribución de una unidad a la producción de capital a la producción total es cada vez inferior cada vez que incrementamos el capital. ¿Okay? Esto es importante porque las condiciones de primer orden, adelantando un poco la explicación, nos dice que el consumo es máximo cuando la productividad marginal es exactamente igual a la depreciación del capital. Ahora vamos a ver qué es lo que quiero expresar con esta idea. Si graficamos la depreciación como una función del capital, en este caso vamos a tener una simple línea recta que tiene un rayo, que parte del origen y cuya pendiente está determinada por el valor de la constante de depreciación. ¿Okay? Es decir, como el de capital, no importa el nivel de capital, siempre se va a depreciar, digamos, un ejemplo numérico, un 5% del capital, entonces la depreciación, si la delta tiene un valor de 0,05, esto quiere decir, o podemos interpretarlo como que dado el capital, el stock 1, vamos a saber que podemos calcular que el capital que se va a depreciar es el 5% del stock K1. ¿Okay? Si hablamos de que si K, por ejemplo, tiene un valor de 100 unidades de capital, entonces sabemos que de esas 100 unidades de capital, 5 se van a destruir en el proceso productivo. Entonces la recta, la representación gráfica de la depreciación del capital nos muestra pues las unidades en el eje vertical que se destruyen en el proceso de producción. ¿Okay? Y este incremento es constante. Si unimos las dos gráficas
de la función de producción y la depreciación, tendríamos una representación de estas uniones de esta forma. Veamos pues que recordemos que el planificador desea obtener el máximo consumo y el máximo consumo intuitivamente viene dado donde la diferencia entre producción y depreciación es mayor. Y esta diferencia entre producción y depreciación es mayor cuando la productividad marginal del capital en la producción es exactamente igual a la tasa de depreciación. Este era nuestro resultado anterior y la intuición gráfica es la siguiente de este resultado. Observemos pues primero que por el lado las diferencias entre la curva de producción y depreciación siempre son positivas, es decir, siempre se produce más que de lo que se deprecia. Esto está bien. Tenemos pues Y mayor que delta K. Cuando el capital es muy bajo, está muy cercano a cero. También vamos a ver que Y es mayor que delta K, es decir, se produce más de lo que se deprecia. Cuando el capital es más elevado que cero. Y en los dos casos, pues vamos a observar un consumo positivo. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de capital que garantiza que el consumo sea mayor? Intuitivamente, visualmente, vemos que cuando el capital es muy bajo, vemos que el consumo es positivo, pero es mucho mayor o es mayor que cuando el capital existe en mayor cuantía. Digamos, el consumo en el punto A cuando el capital A es mayor que el consumo en el punto B. Cuando existe el stock de capital B, donde obviamente el capital B es mayor que A. ¿Dónde existe? Intuitivamente, si aumentamos entonces por arriba del consumo de A, vamos a ver que las diferencias entre producción y la depreciación total se incrementan. Si nos movemos del lado izquierdo del capital, del punto B, veremos que las diferencias también aumentan. Intuitivamente, entonces, en este ejemplo, y obviamente considerando los extremos, el capital que el planificador central que desea maximizar el consumo se debe encontrar entre el punto A y el punto B. Si somos más estrictos con nuestra representación gráfica, en realidad el punto máximo de consumo se encuentran entre estos puntos. Vamos a llamarle punto X y el punto W. X y W son dos puntos en los cuales la producción es exactamente igual a la depreciación y son puntos no estables, sustentables. En estos dos puntos el consumo es exactamente igual a cero. ¿Okay? No existe economía posible en estos dos puntos. En una economía cerrada, obviamente. Entonces, el máximo de consumo se logra entre los puntos X y W. Hemos hecho este ejemplo de aumentar, digamos, consumo por el lado inicial de cero y reducir el nivel de capital por el lado izquierdo del punto W. Y entonces vemos que el consumo aumenta en la medida que nos desplazamos hacia el centro, donde la diferencia es mayor. Esto ocurre, entonces les decía, intuitivamente cuando las pendientes de la función de producción es igual a la pendiente de la depreciación. ¿Okay? En este punto, PMK significa productividad marginal del capital. Es la parte superior, alfa A por capital elevado a alfa menos 1. En este punto es exactamente igual a la depreciación. La tangente en la curva de la función de producción, la pendiente de esta recta es exactamente igual a la pendiente de la recta de la depreciación. Y en este punto tenemos K estrellita, que era básicamente el capital que hemos encontrado a través del proceso de derivar obtener la condición de primer orden, despejar K, el valor de K, dada la forma funcional de la función de producción y la supuesta depreciación constante, el K estrellita es el que ya habíamos presentado antes. Podemos hacer una representación distinta. En este punto sabemos que el consumo es máximo, pero podemos representar el consumo como una función del capital. Graficando en el eje vertical el nivel de consumo y en el eje horizontal el nivel de capital en esta economía, nosotros podemos encontrar la evolución, o mejor dicho, el nivel de consumo para cada nivel de capital posible en esta economía.
básicamente esta curva que tenemos aquí se construye como la diferencia que habíamos encontrado entre producción y depreciación. Mira, ahora básicamente sería construir este gráfico, esta diferencia C igual a la producción menos la depreciación de K. ¿Okay? Cada punto que observamos en este gráfico corresponde a esta expresión que tenemos aquí. El consumo es máximo para el nivel de capital estrellita que habíamos encontrado antes. Y permíteme borrar un poco aquí, que esto nos va a estorbar. Un segundo. Y les decía, el nivel de máximo de consumo de una economía será un nivel dado un nivel constante. Recordemos que estamos en el caso de un planificador que desea maximizar el consumo en cada uno de los periodos, manteniendo un nivel constante de capital tal que al menos permita reponer el capital depreciado. ¿Okay? En ese contexto de maximización periodo por periodo, el planificador benevolente elegirá el nivel que llamamos, y este nivel que mantiene constante el nivel de capital, el nivel de consumo que mantiene constante el nivel de capital en la economía, le llamamos consumo de oro. Y ese consumo de oro es el consumo máximo que se puede dar en esta economía con esta tecnología. El nivel de consumo y capital, vamos a ver que este capital no es estable, este equilibrio no es estable. Estable en el siguiente sentido. Supongamos pues que estamos en equilibrio y estamos en una situación inicial en la cual el capital inicial es exactamente el capital de oro. Aquí he de ser enfático que esto le vamos a llamar capital de oro. ¿Okay? Ovo no, oro. ¿Okay? Este capital de oro está asociado obviamente al consumo de oro. Y entonces supongamos que la economía empieza en ese periodo t igual 0. Dios santo, igual a 0. Y entonces empezamos así. Y existe una eventualidad, una tragedia, un terremoto. Y este terremoto destruye el stock de capital. Por tanto, ahora nos encontramos por debajo del nivel de K de oro, en un punto intermedio. ¿Okay? En este punto intermedio veríamos pues que el consumo que podríamos obtener es inferior al consumo máximo. Y entonces un planificador central, maximizador de consumo, lo que haría sería empezar a destinar recursos para incrementar obviamente el nivel de consumo máximo. ¿Okay? En esa situación, después de una perturbación, es la palabra técnica, una perturbación negativa porque destruye capital. Al destruir capital, de nueva cuenta, reducimos consumo. Ya no estamos en el consumo máximo, pero el planificador tiene el mandato de obtener el consumo, maximizar el consumo en cada periodo. Entonces querrá incrementar, les había dicho, el nivel de consumo para alcanzar el consumo máximo. ¿Cuál es la única opción que tiene el planificador para realizar este incremento en el consumo? La única opción que le queda al planificador es empezar a comer también capital. Es decir, para poder incrementar el consumo, el planificador decide además comerse el capital disponible en un intento de incrementar este consumo. Pero al comerte literalmente el capital que tú tienes menos capital para el siguiente periodo. Al tener menos capital para el siguiente periodo, reduces tu nivel de producción y por tanto también reduces tu capacidad de consumo. Pero de nuevo cuenta, esa reducción de consumo implica que el planificador necesita incrementar el consumo y consume el capital ya instalado. Es decir, es un supuesto muy fuerte. Imaginarse que el stock de capital son los edificios y tomamos estos edificios y nos lo empezamos a comer. Lo transformamos en consumo de forma instantánea sin costo alguno. Este proceso
de comerse el capital, una vez dado una perturbación negativa en la economía, nos lleva a un punto de no estabilidad, es decir, nuestra economía no sustentable, nos lleva a un punto en el cual la economía converge a una economía en la cual ya no existe como tal producción ni capital y por tanto consumo. Es más, llegamos a una situación en la cual el resultado es como si fuésemos un planificador miope. ¿Ok? Esto es en el supuesto de que si nosotros partimos de una condición inicial, algunos dirían mágica, porque para que nosotros tengamos el nivel de capital de oro específico inicialmente, es un tipo de suerte. Pero supongamos que estamos en ese día, veremos un capital de consumo máximo y mañana hay un sismo, se inicia este proceso de destrucción que les comenté, de comerse el capital, y el consumo continuo de capital nos lleva a una situación de no sustentabilidad, es decir, caemos pues en una economía en la cual, una senda de consumo en la cual nos lleva a destruir todo lo que existe en nuestra economía. Entonces, a diferencia del planificador que es miope, un planificador maximizador que desea la sustentabilidad, siempre va a desear estar en el capital de oro, siempre. Porque ese capital de oro le garantiza, pues, que la economía sea sustentable, es decir, haya producción, haya consumo y haya capital, y ese nivel, y asociado a ese nivel de capital sustentable de oro, vamos a observar que el consumo siempre va a ser el máximo posible en ese punto. Sin embargo, cualquier distorsión, perturbación, shock, un terremoto, un COVID que destruya capital, implicará pues que la economía tome una senda hacia la no sustentabilidad y la destrucción propia de la economía. ¿Ok? Entonces, en resumen, en este video trata pues de dos opciones, de la solución del planificador central. Planificador central desea conocer el nivel de capital necesario para poder maximizar el consumo en cada periodo, y hemos visto que existen dos opciones: un planificador miope que consume todo en un primer periodo, y un planificador que desea una sustentabilidad y busca obviamente el nivel de capital necesario para que sea sustentable la economía. En el primero, la economía se destruye al segundo periodo, después de haber consumido todos los recursos, y el llamamos planificador miope. En el segundo caso, el planificador buscará siempre tener el capital de oro que hemos hablado, que le garantiza pues una sustentabilidad de la economía, pero en esta economía esa elección es inestable. Si ocurre un evento exógeno que destruya capital o lo incremente, esto es un ejercicio de reflexión para ustedes: ¿qué pasa si hay más capital que el capital de oro? En ambos casos vamos a observar que la economía no es estable y va a destruirse, va a converger, hacia la destrucción, en el sentido de que se va a consumir todo el capital existente en la economía y eventualmente obtendremos un resultado como el del planificador miope: cero consumo, cero producción y cero capital. En el siguiente video veremos pues la solución del planificador, que no solo desea maximizar el consumo, desea que esta maximización sea óptima. ¿Ok? Y esta decisión óptima tiene que ver propiamente con el conocimiento del planificador, que las decisiones que toma en un periodo impactan al periodo siguiente. Y veremos en ese video que las decisiones del planificador central son óptimas en el sentido de que son sustentables, existe una economía, no es una economía miope, y contrasta con el segundo caso que hemos visto ahora, en el sentido de que si nos desviamos del nivel de capital de oro, donde maximizamos el consumo, la economía, en el caso del planificador optimizador, va a elegir unas sendas de consumo tales que
va a permitir a la economía alcanzar de nuevo ese estado de equilibrio, maximizando ya no el consumo en cada periodo, sino el consumo en todos los periodos. Es decir, ya no le va a importar solamente generación tras generación, sin importarle qué pasa con las generaciones futuras. Ahora el planificador optimizador va a elegir los consumos tal que maximiza, sí, el consumo, pero el consumo de todas las generaciones, ya no el consumo periodo por periodo. Entonces, en ese sentido decimos que es optimizador, porque piensa en todas las generaciones existentes y además nos permite encontrar una senda de consumo en el tiempo que, dadas perturbaciones positivas o negativas en la economía, va a garantizar que volvamos a una senda, que la senda, perdón, de consumo que elijamos siempre se maximice el consumo global, ¿ok? De global en el sentido de temporal, de todas las generaciones. Bueno, entonces en las siguientes, esto lo veremos en el video 2 y en el video 3 completaremos la solución de un modelo de equilibrio general, pero desde la visión de mercado, y veremos pues el contraste entre los resultados de estas visiones con el mercado.